Mateo 18 en sus Biblias. Y vamos a estar leyendo Mateo 18, verso 15. En adelante, verso 15 hasta el verso 22. Bueno, aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie para la lectura. Mateo 18, 15 al 22 dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le respondió: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Oramos. Amado Padre, damos muchas gracias por poder abrir la Escritura y poder saber que tú puedes hablar a través de ella por tu Espíritu. Y así deseamos que sea en este momento. Y solo tú puedes hacer que el pasaje, que tiene que ver con algo muy particular de la iglesia, pueda ser usado para salvar a aquellos que no te conocen. Sabemos que puedes hacerlo y esperamos que así sea. Y deseamos que tú confrontes a la iglesia, a los creyentes, con esta verdad de tal forma que pueda provocar una entrega del corazón hacia ti. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. Bueno, la membresía, ¿sí?, en la iglesia local es una doctrina bíblica. Ese es un enunciado que lo he puesto bastante grande allí al comenzar. Es una doctrina bíblica. ¿Por qué acentúo eso? Bueno, porque ya me ha pasado que me he encontrado con más de una persona en el ambiente cristiano que dice: bueno, no, la membresía no está en la Biblia. Sí está. He dedicado 2 mensajes en este orden que estoy enseñando las cosas para acentuar que es una doctrina bíblica, está en la Biblia. Y es una doctrina en realidad, ¿sí?, muy importante en la Escritura. ¿Y qué enseña esa doctrina? Bueno, voy a hacer sencillamente un resumen de esos 2 mensajes que había dado. ¿Sí? Enseña que todo creyente, sin excepción, todo creyente es miembro de la iglesia. Todo creyente ya es miembro de la iglesia. ¿Por qué todo creyente es miembro de la iglesia? Usted dice: bueno, pero pastor, yo vi que recibieron a 3 y hay otros que aquí son creyentes. No, bueno, mire, a la luz de la Escritura todos, absolutamente todos, los que aquí están, que son creyentes, son miembros. ¿Por qué? Bueno, porque al ser salvado una persona, es unida al cuerpo de Cristo. Esa es la verdad que enseña Pablo en Efesios 2 y 3. ¿Sí? Ya es unido al cuerpo de Cristo. Es salvado, ¿sí?, la persona es salvada, y a la vez, no después, sino en el mismo momento que es salvada, es hecha miembro esa persona del cuerpo de Cristo. Esa es la condición en la que nosotros que adquirimos, mejor dicho, en el momento de la salvación, no después. No es que soy salvado y después, cuando me consagro al Señor, ahí soy hecho miembro del cuerpo de Cristo. No. Es en el mismo momento soy hecho miembro del cuerpo de Cristo. Lo enseña Efesios 2, 3 y parte del 1 también enseña esta verdad. ¿Sí? O sea que el creyente no elige ser miembro. El creyente no elige ser miembro. Ya es miembro, ¿sí? Ya lo es desde que nace en la fe. Es una condición propia de su naturaleza como creyente. Vamos a notar, no, me parece que olvidé poner eso aquí, pero en los otros estudios que hice, los 2 primeros estudios, acentué esto. Uno no elige ser miembro, ya lo es, esa es mi condición. Lo que yo elijo es si quiero vivir dentro de esa condición. ¿Sí? Si yo, obedeciendo al Señor, quiero vivir dentro de esa condición. Es como semejante a esto es. Cuando soy salvado, soy hecho hijo de Dios. Y la Biblia me dice que si ustedes confiesan ser hijo de Dios, Pedro lo dice en capítulo 1 de su carta, dice: si confiesan ser hijo de Dios, ¿cómo debemos andar?
como si fuésemos hijos de Dios, como lo que somos en realidad, hijos de Dios. Entonces, si ustedes dicen ser esto, porque lo son en Cristo, deberían andar. Somos miembros y lo que elegimos nosotros y deberíamos elegir en obediencia al Señor es ser miembro de la iglesia. Pero ya soy esa condición, ya la tengo, ¿sí? Por ser salvado sencillamente. Así que no elige ser miembro, ya lo es desde que nace en la fe. Es una condición propia de su naturaleza como cristiano. Efesios 2 y 3 y 1 Corintios 2 enseña esto y ya lo hemos expuesto, ¿verdad? Así que su identidad, la del creyente, como cristiano, está ligada a su condición de miembro. No podemos separar la membresía de la identidad cristiana. Su identidad está ligada al hecho de ser miembro del cuerpo de Cristo. Es parte de lo que es, ¿sí? A eso nos referimos con identidad. ¿Qué es identidad? Bueno, la identidad es lo que soy ahora que fui salvado. A partir de que fui salvado, fui transformado, y entre las cosas que fui hecho por la gracia de Dios, aparte de ser hecho hijo, aparte de ser hecho santo, aparte de ser hecho siervo de Cristo, aparte de ser ciudadano del cielo, aparte de todo eso que soy hecho en Cristo, también fui hecho miembro. Es parte de mi condición, ¿sí? Es parte de mi identidad. Soy cristiano, soy santo, soy hijo de Dios, soy siervo de mi Señor, soy oveja de mi pastor, soy piedra viva del templo santo, soy hermano en la familia de fe, soy ciudadano del reino. Usted dice, amén, yo soy todo eso, yo sé que soy todo eso. Bueno, no se olvide que usted también es miembro. Por ser creyente, ya es miembro del cuerpo. Así que ser miembro del cuerpo se trata de mi identidad en Cristo. Ser miembro de una iglesia local no significa sencillamente que me anotan en el libro de acta y que ahora, bueno, soy parte de algo ahora de ese grupo privilegiado. No, tiene que ver con mi identidad en Cristo, lo que soy en Cristo ahora. Con eso tiene que ver la membresía. Esta realidad, es una realidad la que yo soy ahora, exige que viva como miembro del cuerpo de Cristo. Porque si eso es lo que soy, entonces debo vivir de acuerdo a lo que soy. Si soy humano, tengo que vivir como humano, no como un perro. Aunque hay algunos dicen, no soy humano, soy un perro, un caballo. Hay en Inglaterra una mujer que se cree caballo, camina en 4 patas y todo lo demás, y ya saben cómo se ve eso, que no es lo que es. Lo que soy en Cristo es ser miembro. Yo debería en realidad vivir como miembro del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo vive un miembro del cuerpo de Cristo? El miembro está unido al cuerpo. Eso es vivir como miembro. Esta mujer en Inglaterra se cree caballo. ¿Cómo anda el caballo? ¿En 4 patas? Soy miembro del cuerpo. ¿Cómo se ve que el miembro es un miembro? Porque si yo lo saco del cuerpo ya no es más miembro, es un brazo solo nomás. Pierde su condición de miembro si el brazo sale del cuerpo. Ya deja de ser miembro, es un brazo nomás. Como Pablo enseña eso en capítulo 12 de Corintios. Si todo fuese ojo, ya no hay cuerpo. Es un ojo nomás andando por ahí, pero no hay cuerpo. Entonces, al ser miembro, significa que para tener esa condición yo tengo que estar unido al cuerpo. Entonces, ¿cómo yo vivo? De acuerdo a la condición que tengo por ser salvado, comprometido responsablemente con la iglesia local. Eso es vivir como miembro, ser comprometido responsablemente con la iglesia local. ¿Dónde enseña esto la Biblia? Bueno, Nicolás lo ha enseñado, yo lo he enseñado y seguramente lo vamos a recordar muchas veces. Efesios 4, 1 al 16, que no lo vamos a leer ahora, lo tienen como referencia allí porque incluso lo he enseñado a ese pasaje ya una vez y Nicolás también. Efesios 4, 1 al 16 enseña, y la parte central de todo ese bloque de versículos es que ustedes sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esa unidad del Espíritu que dice ahí es la que ya enseñó en capítulo 2 y 3 de Efesios. Es esa unión cuando soy salvado, Cristo, el Espíritu me une al cuerpo de Cristo. Claro, eso pasa en lo espiritual. Yo soy parte de ese cuerpo de todos los creyentes que han sido salvados desde el comienzo de la era de la iglesia, y todos los que serán salvados hasta que Cristo venga, son todos unidos a ese cuerpo, una sola iglesia. Bueno, pero ¿cómo hago visible que esa es mi realidad? La hago visible en el cuerpo de Cristo, la iglesia local. ¿Sí? La iglesia local es la representación de la iglesia invisible que tiene esa unión espiritual con Cristo. Lo que pasa allí en el sentido espiritual lo hago visible en mi relación con la iglesia local. ¿Sí? Así funciona
la realidad de lo que soy en Cristo espiritualmente y cómo manifiesto eso en mi vida cristiana, ¿sí? Debo ser solícito, esa palabra es intensa. En el texto habla de una gran diligencia, un gran esfuerzo, habla de una gran disposición para ser solícito en guardar la unidad del Espíritu. Y Pablo le está diciendo a los efesios que ellos deben ser solícitos en tener este compromiso con su iglesia en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Eso que les pasa en la realidad espiritual, hacerlo visible en la relación con la iglesia en la ciudad de Éfeso. Eso es lo que él está diciendo. El compromiso fiel con la iglesia local mediante una membresía responsable no es un invento humano, queridos hermanos. Me dice, bueno, eso está bien lo que hacen en la iglesia de Lavallol, hacen esto de membresía, de curso y todo demás, bueno, pero es por esta iglesia acá. No, eso es bíblico, hermanos. No, en la iglesia no hacemos cosas que no sean bíblicas. No es un invento humano, es una forma de vida coherente con lo que somos en Cristo, ¿no? Sí. Sería incoherente que mi brazo, siendo parte de mi cuerpo, ¿sí? Sea un miembro de mi cuerpo, que yo haya venido hoy y el brazo haya decidido quedarse en casa hoy. Como la mano de los locos Adams, ¿no? Sola por ahí. ¿No sería una incoherencia eso? Lo más lógico, mi miembro de mi cuerpo, los miembros de mi cuerpo anden conmigo, y que eso hace al cuerpo en realidad, si no ya no sería cuerpo tampoco. Bueno, hermanos, no es un invento, es una realidad espiritual. Así funciona la vida espiritual, solo que sé que la falta de enseñanza, el vaciamiento del concepto del evangelio bíblico todo el siglo pasado ha llevado a que muchos creyentes piensen que esto no es cristianismo. Esto es cristianismo bíblico, hermanos, ¿sí? Haber diluido el contenido del evangelio trajo como consecuencia la pérdida de la identidad. Si usted le saca el contenido bíblico al evangelio bíblico, usted pierde la identidad. ¿Qué quiere decir perder la identidad? Que usted ya no sabe qué es ser un cristiano. Eso es perder la identidad. Y así es como después las iglesias se empezaron a llenar de un montón de personas que dicen, soy cristiano. ¿Y qué es ser un cristiano? Entonces usted encuentra personas comprometidas y otras que no. Y dice, sí, pero son cristianos todos. Momento. Hay una identidad muy clara en la Escritura que identifica a todos aquellos que son salvados por la fe. ¿Sí? Pero si usted vacía el Evangelio de su contenido, que el Evangelio no es ábrele el corazón a Cristo para que entre. El Evangelio no es ora para recibir a Cristo. El Evangelio es muere a ti, toma tu cruz y ¡wow! ¡Qué compromiso! Sí, ese es el compromiso que debe hacerse visible con mi iglesia local. Ese es el Evangelio. Ahí le da identidad al creyente. Ahí usted puede identificar a aquel que es cristiano realmente. Ahí empieza a verse la identidad cristiana en el compromiso que tiene el creyente. Y voy a decirles esto, si usted estudia, hace el estudio, y lo hace más intenso del que yo lo hice, va a notar que las cartas, en la parte práctica, ustedes saben, las cartas hay una parte doctrinal y después otra práctica, comienzan haciendo un énfasis en la relación que el creyente debe tener con su iglesia y después pasan a todo lo demás, la vida familiar, la vida cívica, su vida laboral, su lucha con el pecado, pero lo primero que empiezan es su relación con la iglesia. Si no, vaya a Romanos, la carta por excelencia de doctrina. ¿Cómo comienza Romanos 12? Hablando acerca de la parte práctica de la vida del creyente después de haber hecho una exposición del Evangelio. Dice, así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y después dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y qué sigue diciendo el otro versículo? Nadie piense de sí más de lo que debe pensar. Y empieza a hablar de qué cosa? De los dones. ¿Y dónde se usan los dones? En la iglesia. Lo primero que pone en orden Pablo en la vida práctica del creyente es su relación con la iglesia. Después viene todo lo demás. Eso es para que notemos, hermanos, que no es una cosa secundaria la iglesia en la vida cristiana. Es lo primero que debe tener en su vida, en su mente, ¿sí? Pero se pierde la identidad cuando se vacía al evangelio de su contenido. El creyente posmoderno menosprecia la membresía y la ve como innecesaria porque no comprende el alto honor de ser parte del cuerpo de Cristo. Usted vacía el evangelio de su contenido, es decir, ser parte del cuerpo de Cristo, porque el evangelio que conocíamos del siglo pasado, ¿cuál era? Ahora ese salvo. Este evangelio de la Biblia te dice, tú eres salvo y tú eres unido al cuerpo de Cristo. ¡Wow! ¡Qué honor!
No es un boleto sencillamente para ir al cielo. No es que tengo el boleto, oré y ya está, me lo pongo acá, cuando me llamen al cielo saco el boleto, yo oré. No, tú eres incorporado al cuerpo de Cristo, es un gran honor. Es un gran honor pertenecer al cuerpo de Cristo. Y entonces el cristianismo, que cree un evangelio falso, ha perdido de vista esto, no conoce esto, que ser salvado es ser parte de un cuerpo, y eso es un gran honor. No es sencillamente que me permiten entrar al cielo y andar caminando ahí. No, tú eres parte de lo más importante después de Dios. Trino, lo más importante en el cielo, ¿saben quién es? No son los ángeles, es la iglesia. Lo más importante en el cielo después de Dios es la iglesia. ¿Dónde dice esto la Biblia, pastor? Bueno, Efesios capítulo 5 enseña que la obra de la cruz, en base a la cual se han creado todas las cosas, fue con un propósito: poder salvar a la esposa del Cordero para santificarla y presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Y lo que va a brillar en aquel gran día es el Señor presentando a su iglesia pura, blanca, resplandeciente en su santidad, y toda la multitud de ángeles mirando a la iglesia. Es un gran honor pertenecer al cuerpo de Cristo, hermanos. Es un gran honor haber sido salvado, pero no solo que se me permita entrar al cielo. No, vení. ¿Estás acaso parte de lo más importante después de Dios en el cielo? Y además, estás sentado juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Ningún ángel tiene ese honor, hermanos. Ningún ángel tiene ese honor. Cuando Pablo exige a los creyentes ser solícitos en ser miembros comprometidos, no se basa en las necesidades de la iglesia, porque algunos piensan, yo voy a hacerme miembro de esta iglesia porque acá veo que falta mucha gente para servir. No, Pablo no dice, háganse miembros de la iglesia porque hay mucho para servir, para ocupar lugares de servicio. No, Pablo no dice eso. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 1? Ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, somos llamados, queridos hermanos, a honrar el honor que nos fue concedido por gracia. Dice, como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Esa vocación con que fuimos llamados habla del llamado del Evangelio, ¿sí? Ese llamado del Evangelio no es solo a ser salvo del infierno y de mi pecado, es ser llamado a ser parte del cuerpo de Cristo ahora. Soy de Él ahora, le pertenezco a Él. Y como le pertenezco a Él, Él me hace parte de su cuerpo. Y esto es una gran dignidad, porque Pablo dice, anden ahora, vivan, que esto se note en su vida, de acuerdo a esa alta dignidad de pertenecer al cuerpo de Cristo. ¿No es cierto que cuando usted lo llaman para trabajar en un lugar de mucho renombre en este mundo, no sé si ha pasado eso? A mí nunca me han llamado para ser portero de la Casa Rosada, pero bueno, imagine que usted agarra ese trabajo. ¿Cómo se vestiría para ir mañana a la Casa Rosada y ser portero de la Casa Rosada? Iría en realidad con changleta, bermuda, no se vestiría, ya empezaría a usar, si no usa corbata, empieza a usar corbata, un monito, lo que sea, y usted va y dice, che, comprame una camisa nueva porque voy a ser portero de la Casa Rosada. La dignidad de ese lugar hace que usted diga, wow, esto no es cualquier cosa. Hermanos, ser parte de la iglesia no es cualquier cosa. Es una alta dignidad que pocas veces nosotros valoramos. Pero Pablo apela a eso, andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Y qué es lo que dice seguidamente? Sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en ser parte de la iglesia. Así que somos llamados a honrar el honor que nos fue concedido por gracia, ¿sí? El que nos llama a ser miembros comprometidos no es el pastor, hermanos, de la iglesia, es Dios. Lo hizo como cuando nos llamó a ser salvados. Y este alto honor debería ser suficiente motivo para ser miembros comprometidos de una iglesia, ¿sí? De esto se trata la membresía. ¿De qué se trata la membresía? ¿De que hay necesidad para servir? No. Se trata de mi identidad en Cristo y de una posición de honor. Y hasta que no entendamos eso, no vamos a entender lo que significa ser miembro de una iglesia.
Hay gente que se llama cristiana que dice, no, yo no me hago miembro porque ya veo que no hace falta gente en la iglesia. No se importa si hace falta. No se trata de que hace falta. Tú vas a seguir siendo miembro de la iglesia en el cielo, y en el cielo no va a haber estas necesidades que vemos aquí. Es un honor y es mi identidad en Cristo. A fin de tener una iglesia, queridos hermanos, bíblicamente sana y de recuperar la identidad cristiana, enseñamos esta doctrina cada vez que recibimos nuevos miembros, como ustedes ya saben que voy haciendo en la iglesia, y siguiendo un bosquejo. Esto ya es subjetivo, es lo que yo entiendo que debo tratar cada vez que hablamos de membresía. Estoy siguiendo un bosquejo, ¿sí? Cuando termine el bosquejo lo voy a volver a repetir cada vez que recibamos nuevos miembros, ¿sí? Hay 8. Comenzó con 5, siguió con 7 y termina con 8. Creo que hasta ahí llegamos, 8 puntos. 8 aspectos fundamentales de una membresía bíblica. Hemos hablado nosotros del concepto de membresía, hemos dedicado 2 mensajes. Hemos hablado que parte de lo que significa ser miembro es la relación con el liderazgo en una iglesia. Hemos hablado acerca de que ser parte de una membresía es tener un servicio responsable. Hemos hablado del discipulado bíblico, que lo que implica ser parte de una iglesia, comprometido en una iglesia. Y vamos a hablar hoy de lo que implica también ser parte de una iglesia, comprometido con una iglesia, y es la disciplina correctiva y restauradora, ¿sí? Estos son de los puntos que usted, si agarra un libro sobre membresía, esto lo va a encontrar ahí. Las cosas que identifican a una iglesia bíblica. Y las cosas que identifican a una iglesia bíblica es que esa iglesia tiene que practicar la disciplina correctiva entre sus miembros. Y a veces yo trato de no usar esa palabra porque algunos dicen, bueno, pero no soy miembro, soy creyente, no soy miembro, a mí no me van a disciplinar. No. Es a todo el que es creyente, ¿verdad? Bien. Después vamos a seguir con el evangelismo dependiente del Espíritu. La próxima vez que recibamos miembro hablaremos de eso. Después vamos a hablar de la adoración con orden, que identifica una iglesia bíblica. Y en último lugar, y eso lo añadí porque estuve pensando esta semana, esto no está tan claro tampoco. ¿Qué significa ser miembro de una iglesia? ¿Qué significa eso de ser miembro? Y me doy cuenta que todavía necesitamos aclararlo. Eso va a ser lo último en nuestro bosquejo para hablar. ¿Qué significa el compromiso bíblico de un miembro con su iglesia local? Ya vamos a hablar en detalle de eso, ¿sí? Hablar en detalle. Por ejemplo, una de las cosas que más cuesta hacer entender a los miembros que su primera responsabilidad es estar. No, pero no hago nada. No, tu responsabilidad como miembro es estar en las actividades de tu iglesia. Ese es el primer compromiso, es el más básico. Es atarse los cordones, eso, en la vida espiritual. Ese es el compromiso más simple. Y noto que los creyentes, especialmente los miembros de una iglesia, les cuesta entender eso. Que su compromiso es estar en las reuniones de la iglesia para mostrar que su compromiso con Cristo, no con el pastor, sino con Cristo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos al tema de hoy. No voy a exponer todo sobre la disciplina, solamente voy a exponer hoy lo que este texto nos enseña de por qué la iglesia disciplina. ¿Por qué la iglesia ejerce disciplina correctiva entre sus miembros? Eso solamente voy a dar. El tema de disciplina es mucho más amplio de lo que yo voy a dar ahora. Además, todo capítulo 18 está enfocado en la disciplina dentro de la iglesia. O sea que hay un montón acá. Pero yo solamente voy a exponer 2 versículos aquí, ¿sí? Y vamos a exponerlo bajo este enunciado. La iglesia tiene la responsabilidad de ejercer disciplina correctiva. Tiene la responsabilidad de ejercer disciplina correctiva entre sus miembros, ¿sí? Si bien todo el capítulo trata sobre la disciplina, para el propósito de nuestro mensaje hoy vamos a concentrarnos en los versículos 18 al 20. Note ahí versículos 18 al 20 que dice versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, esos 3 versículos hablan de disciplina en la iglesia. Pero esos versículos han sido sacados de este contexto y se han usado para un montón de cosas que no tienen nada que ver con la disciplina. Mal usados, ¿sí? Pero están con el tema de disciplina en la iglesia. La mayoría hemos escuchado estos versos sacados fuera de su contexto, mal explicados y mal aplicados, ¿sí? Pero bajo una interpretación correcta de esos versículos que acabo de leer, ¿sí? Los versos responden a la siguiente pregunta. ¿Por qué la iglesia tiene la responsabilidad de ejercer disciplina? De eso está hablando y no de otra cosa esos versículos. En primer lugar, la iglesia tiene la responsabilidad de ejercer disciplina sobre sus miembros
porque le fue dada autoridad a la iglesia para hacer eso, para ejercer disciplina. O sea, le fue dada autoridad de parte de Dios para hacer eso. ¿Ha notado esa frase tan famosa que ya hemos leído? Todo lo que atares y todo lo que desatares, ¿sí? Bueno, atar y desatar, queridos hermanos, era una terminología legal en Israel usada para administrar autoridad o por los que administraban autoridad, ¿sí? En Israel era muy común esta, de tal manera que Cristo no le está explicando esto que yo estoy explicando a ustedes a sus discípulos. ¿Por qué no se los explica? Porque ellos ya sabían qué estaba diciendo cuando decía atar y desatar. Para ellos era tan común este uso, esta expresión, usar esta expresión, que no hacía explicarles qué se estaba refiriendo. Estaba hablando realmente de las personas que ejercen autoridad dentro de lo que era la cultura judía, ¿sí? Ellos sabían muy bien esto. Y ellas, las personas que tenían y administraban autoridad, tenían poder para prohibir y para permitir. Y entonces, atar es, estamos prohibiendo esto. Y desatar era, estamos permitiendo esto. Sencillamente eso significa la expresión atar y desatar. Te permito esto, no te permito aquello. Las personas en autoridad tenían este permiso, este atributo de poder decidir qué se permite en tal lugar y qué no se permite. Eso es sencillamente atar y desatar, ¿sí? Así que Cristo usa un lenguaje que para ellos era fácil de entender y los discípulos sabían muy bien de lo que él estaba hablando. Es más, Cristo usa esta expresión en otro texto más, ¿sí? Los que han leído el Evangelio de Mateo saben que se usa otra vez esta expresión. ¿Dónde? Bueno, Mateo 16, 18 y 19. Y llamativamente, capítulo 18 habla de la iglesia y capítulo 16 es la primera vez que en la Biblia se habla sobre la iglesia y también se utiliza esta expresión atar y desatar. Dice así el texto, Mateo 16, 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Noten, capítulo 18, disciplina. Capítulo 16, ¿cuál es el tema de esta porción? Edificación de la iglesia. Ese es el contexto. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino, otra expresión que merece ser explicada, pero no es el mensaje hoy. Y dice así, y a ti te daré las llaves del reino. Y dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Está hablando a Pedro, y de cierta manera, por lo que dice Mateo 18, está haciendo extensivo esto a todos los demás discípulos, ¿sí? A los apóstoles. Estaba confiriendo autoridad para permitir y no permitir. ¿Sí? En este caso, ¿sobre qué permitir y no permitir en Mateo 16? Bueno, tenía que ver con lo que es la doctrina de la iglesia. Cristo habla de la fundación y edificación de la iglesia en ese contexto, y a Pedro se le confiere autoridad para sentar, queridos hermanos, las bases doctrinales de la fe. Y eso es donde es enseñado. Efesios capítulo 3:20. La iglesia es edificada sobre la doctrina de los apóstoles y profetas. Lo podían hacer, o sea, los apóstoles iban a decir, esta es la doctrina establecida por Cristo. ¿Y ustedes quiénes son? Cristo lo dijo aquí, se nos dio autoridad para atar y desatar. ¿Sobre qué cosa? Sobre doctrina. Y la iglesia crece sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, porque Cristo les dio autoridad a ellos para hacer esto, tener esta autoridad, determinar qué es la doctrina, que es la base de nuestra fe. Esa es la autoridad que se le estaba dando ahí, ¿sí? Y esa expresión de las llaves del reino, ¿sí? El Evangelio es la llave del reino. ¿Cómo entra uno al reino de los cielos? Por medio del Evangelio. Esas son las llaves del reino, ¿sí? Que permite la entrada al reino de los cielos a aquellos que no son salvos, ¿verdad? Así que esto está junto a los demás apóstoles. Ahora, en nuestro texto, salga de Mateo 16, era una referencia nomás, volvamos a nuestro texto, ¿sí? En nuestro texto, esa expresión, atar y desatar, es usada para señalar la autoridad de la iglesia para ejercer disciplina. ¿Por qué ejercen disciplina? Porque Dios dio autoridad a la iglesia. Si una iglesia establecida y conformada bíblicamente tiene autoridad para ejercer disciplina sobre sus miembros, ¿sí? Esa expresión, todo lo que ataren, es todo lo que ustedes determinen como iglesia respecto a la disciplina. Ese todo no es un todo indefinido, es un absoluto pero dentro de un contexto, es un absoluto dentro del contexto de la disciplina. Entonces todo lo que ataren es todo lo que determinen en relación con la disciplina, porque ese es el tema del que estamos hablando. No de cualquier tema, sino todo lo que ataren o todo lo que determinen respecto a la disciplina. Y cuando dice cualquiera cosa que pidieren,
¿Anotado eso? Cualquier cosa que pidieren en mi nombre al Padre será hecho por mi Padre. Vamos, muy bien. Pido televisor nuevo. No, no es un todo indefinido, es todo lo que pidan, cualquier cosa respecto a la disciplina. ¿Por qué? Porque la membresía aquí sabe, y yo como pastor sé, que cuando llegan momentos de disciplina hay que tomar decisiones que son muy complejas. Y hay que orar. Y la autoridad que nos ha dado el Señor como iglesia es orar, y lo que el Señor nos guíe bíblicamente hablando, eso tiene el apoyo de Dios. Eso es lo que implica esa expresión. Cualquier cosa respecto a la disciplina, ¿verdad? Así que los absolutos acá, el todo y el cualquiera, están dentro de un contexto. Esto impide que usemos estas expresiones para otros asuntos que no pertenecen a la disciplina. Atar demonios, desatar bendiciones. ¿Han escuchado a veces que ató el COVID? No le dio resultado, ¿verdad? Desatar riquezas. No sé cuántas más, no escucho mucho de eso. Pero sé que estas son las que son más usadas. Atamos y desatamos demonios, bendiciones, riquezas y todo lo demás. No significa eso este texto, hermanos. No lo use más si lo está usando. Es mal usado, no se nos ha dado autoridad para hacer eso de ninguna manera, y mucho menos para estar blasfemando de potestades superiores como los demonios. Eso enseña la carta de Judas. Tengamos cuidado con todo eso, ¿sí? Bueno, ahí le damos el contexto a esa expresión que refiere con autoridad para poder ejercer disciplina en la iglesia. Lo que dijo anteriormente Cristo en estos versículos es el proceso de disciplina, del que no vamos a hablar en realidad, porque no es el propósito de este estudio, ¿sí? Pero la disciplina tiene un proceso, ¿sí? Primero tú y él solos, ¿sí? Después, si no escucha a la persona a la que tú vas a reprender por su pecado, no te escucha, o sea, dice, no, vos no tenés razón, lo que decís es una mentira, qué sé yo, pero las cosas están claras, bueno, ve con 2 o 3, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Qué es eso? Es darle una oportunidad a la persona para que se arrepienta, algo más, una muestra de cariño. No es agarrar a la persona y ponerla en una mesa y encenderle la luz como los del FBI y empezar a presionarlo, ¿no? No, sino darle oportunidad para el arrepentimiento, ¿sí? Y si no responde a esos 2 o 3 que van a poder ayudarlo a que se arrepienta, dilo a la iglesia. Y ahí llega la parte de decirlo a la iglesia. Lamentablemente hay lugares donde primero se le dice todo a la iglesia y a todos. A la iglesia se divulga todo y se hace un lío enorme, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Empieza a solas el asunto. Después se llega a la iglesia como parte de ese proceso. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ya lo he dicho en 2 mensajes, creo que lo dije. Hermanos, cuando llegamos al proceso de que algún pecado es tratado ante la iglesia, es lo más grave, porque después de la iglesia no hay más. Se terminó el proceso y la persona es expulsada de la iglesia, ¿verdad? Si no responde a la iglesia. Bueno, ¿por qué Cristo usó esa expresión gentil y publicano acá? Bueno, era muy cultural, tenía que ver con cómo ellos entendían esas expresiones. Hoy nosotros hablamos tenle por incrédulo, por alguien que no es salvado. Pero Cristo usó esto porque para los discípulos era más fácil entender, porque era de la cultura judía, por eso usó esa expresión aquí. ¿Un gentil quién era? Bueno, era alguien que no pertenecía al pueblo de Dios. A eso era un gentil. ¿Y un publicano quién era? Los recaudadores. Pero los recaudadores de impuestos que trabajaban para el Imperio Romano no eran romanos, eran tomados del pueblo de Israel. Y cuando vos aceptabas ser publicano para el imperio, sabían que los publicanos se aprovechaban del pueblo de Israel, su propia gente, para robarle del impuesto y enriquecerse. Entonces un publicano era aquel que había traicionado a su pueblo. Tenle por alguien que es gentil y tenle por alguien que ha traicionado a su pueblo. Tremendo, ¿no? Eso es lo que significaba. Ellos lo entendían muy bien lo que estaba diciendo. Entonces, si no responde a la disciplina, tenle por gentil y publicano, ¿sí? De las 2 maneras, queridos hermanos, esas 2 expresiones, la idea es la misma. ¿Cuál es la idea? Tenle como alguien que no pertenece al pueblo de Dios. Tenle como alguien que, aunque confiesa ser creyente, no lo es. Porque si fuese creyente, recibiría la disciplina. Un creyente puede llegar a resistirse hasta cierto punto, hermanos, cuando es confrontado con su pecado. Pero hay un momento en que el Señor quebranta el corazón, termina humillándose y es llevado al arrepentimiento y a la restauración. Pero si alguien se endurece y se endurece y se endurece, es lo que dice asumí
que esa persona no es salva, si no recibiría la disciplina. ¿Sí? Entonces, ante alguien, esta es la idea de esa expresión, ante alguien que profesa conocer a Cristo y no se somete a la disciplina, la iglesia tiene la autoridad de asumir que es incrédulo y debe ser expulsado de la congregación. ¿Qué diría la persona que está resistiendo y que la iglesia dice, bueno, mira, no vengas más a la iglesia porque no recibís la disciplina y tenés temor porque es muy probable que tú no seas salvo? ¿Qué dice la persona generalmente? ¿Ustedes quiénes son para saber lo que pasa en mi corazón adentro? Bueno, Dios ha dado autoridad a la iglesia para decidir que si vemos esta conducta, asumimos que no es creyente y por eso le expulsamos de nuestra membresía. ¿Le parece duro esto? ¿Sabía que esto pasa, enseña la Escritura? Bueno, vamos a decir al final por qué esto es así tan duro, ¿verdad? Porque sí es duro. Sí es duro. Y no se le expulsa a esta persona por ser incrédulo. Cuidado con eso. No se le expulsa por ser incrédulo, hermanos. Si no asumimos que es eso, pero no se le expulsa por ser incrédulo. Si no, tendríamos que estar en la puerta haciendo todos los domingos un test. ¿Quién es creyente y quién no es? Afuera. No. Ojo, cuidado. No se le expulsa por ser incrédulo. Si no se le expulsa por afirmar un testimonio engañoso, diciendo una cosa con su profesión, soy creyente, pero negándola con sus acciones. Vos confesás que sos creyente, pero con lo que estás haciendo negás esto. Ahí está el problema. ¿Sí? Así que acá no se trata de un incrédulo cualquiera, sino de uno que profesa conocer a Cristo, goza de los privilegios de un creyente dentro de la congregación. ¿Cuáles son los privilegios de un creyente dentro de una congregación? Disfrutar de la enseñanza, de la comunión con los hermanos, del servicio y de la mesa del Señor. Esos son privilegios que tenemos los creyentes. Y permitir a una persona que confiesa ser creyente, pero con sus hechos lo niegan, permitir participar de todos esos beneficios, eso está mal delante del Señor. Y eso es motivo para que la membresía, la iglesia, tome cartas en el asunto y lo confronte a la persona, y si no responde, bueno, terminamos en el proceso y es fuera de la membresía. Es uno que siendo confrontado con su pecado no recibe la corrección, y si fuese salvo recibiría la corrección. La iglesia tiene esta autoridad, queridos hermanos, de decir que alguien no es creyente si ve que no tiene las marcas de un verdadero convertido. ¿Sí? Esta autoridad para tomar determinaciones disciplinarias le fue conferida a la iglesia por Cristo, y esto es lo que significan esos versículos. En segundo lugar, la iglesia tiene la responsabilidad de ejercer disciplina, no solo porque le fue conferida autoridad, sino también porque la iglesia es el medio establecido por Dios a través de la cual Dios disciplina a los creyentes. ¿Cómo me disciplina Dios a mí como creyente? Lo hace a través de la iglesia. La iglesia es el medio, ¿sí? No viene personalmente Dios, no baja del cielo personalmente, lo hace a través de la iglesia. Dios trata con tu pecado y con el mío a través de la congregación. Es el medio establecido por Dios, ¿sí? Ahí es donde entendemos las expresiones de Cristo, donde están dos o tres, ahí estoy yo. ¿Qué significaba eso? Bueno, esto no significa, no está en mi nota pero lo quiero aclarar, esto no significa que dos o tres son una iglesia, no. Sino, en mi casa está mi papá, mi mamá y mi hermana, ya serían una iglesia. En la casa de los Vera, algunos no son creyentes todavía, más o menos. ¿No? ¿Cómo? Tu casa, José, es una iglesia multitudinaria. No es una iglesia. Tres creyentes que se juntan en un bar, podríamos aplicar este versículo, dirían, estoy yo, hay una iglesia. No. Juntarse en cualquier lugar sin una conformación bíblica, no está diciendo este versículo que ya es una iglesia. Estamos en el contexto de disciplina. Y cuando Cristo dice, esos dos o tres, ¿quiénes son esos dos o tres? Había dos o tres que estaban tratando con este hombre y que son esos dos o tres que le van a decir a la iglesia, miren, no está recibiendo la disciplina que dice que es hermano. Ahí están esos dos o tres, y donde esos dos o tres están contándole a la iglesia que esta persona está resistiendo la disciplina, lo que esos dos o tres dicen, yo estoy con ellos, yo apoyo como si yo estuviese ahí, como si yo fuese de esos dos o tres. Está diciendo, por medio de ellos, yo disciplino también a esa persona. Eso es la expresión de estoy yo con ellos, donde estén dos o tres, ¿sí? O sea, hacen esos dos o tres
que estaban tratando con este hermano hacen lo que yo haría si estuviese en esa iglesia. Apoyaría a esos 2 o 3 porque son los que les confiamos. Muy probablemente esos 2 o 3 que están aquí son de los miembros líderes en la iglesia que están tratando con alguien difícil en la congregación. Bueno, si yo fuese parte de esa iglesia, dice Cristo, yo estoy con ellos, yo los apoyo en lo que están determinando sobre esta persona. Tengan por cierto que yo disciplinaría a esa persona si estuviese allí. Todas esas ideas están en esa expresión, yo estoy con ellos. Entonces, el será atado en los cielos, ¿sí? Lo que ataren en la tierra será atado en los cielos, ¿sí? Indica esta mediación de la iglesia en los asuntos del cielo sobre la tierra. Es el cielo tratando con esta persona que pecó en la iglesia, el cielo tratando pero a través de la iglesia. Es como que, voy a ver si el ejemplo lo puedo expresar bien. Es como que yo, argentino, me voy a Alemania y como argentino cometo algún delito allá, ¿y quién va a mediar en nombre del Estado argentino conmigo allá en Alemania? La embajada, muy bien. En nombre del Estado argentino, ¿sí? Puedo ir ahí a refugiarme y, bueno, que hagan conmigo lo que tengan que hacer. Pero quien media ahí, en nombre del Estado argentino, es justamente el diplomático que está allí en la embajada. La iglesia es la embajada del cielo en la tierra. De los asuntos del cielo en la tierra es la iglesia. ¡Wow! Sí, es así. Por eso dice, todo lo que atares en la tierra es atado en el cielo. La iglesia está actuando en nombre del cielo, del reino de los cielos. Ah, es cosa seria la disciplina, ¿vieron? Es cosa seria la disciplina. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Actúa de manera legal la iglesia en nombre del cielo, ¿sí? Esta verdad, queridos hermanos, nos propone algunas reflexiones. Esta verdad que acabamos de enseñar aquí. Primero, lo serio que es el pecado en la iglesia. Se requiere la autoridad del cielo para erradicarlo y resistir la disciplina puede terminar en expulsión. Son 2 verdades que nosotros nos lleva a decir, wow, es serio el asunto de la disciplina en la iglesia, del pecado en la iglesia. Porque mueve al cielo el pecado en la iglesia y por eso es que debemos tomar en serio el tema de disciplina. Y después, porque la disciplina puede llegar al punto de expulsar. No expulsamos gente todo el tiempo, hermanos. Gracias a Dios, si alguien es creyente, responde en la primera y casi nadie se entera en la iglesia de alguien que ha estado en pecado, que fue tratado en la primera instancia a solas, respondió, pidió perdón, fue perdonado y nadie más se entera. Porque no hace falta tener que andar hablando si ya se arrepintió la persona. Y otros tienen que ser tratados en la segunda instancia, con un grupo de testigos. Y a veces se arrepiente ahí. Y ya está, no hace falta decir más nada, ni siquiera la membresía, porque ya pecado arrepentido, pecado perdonado y pecado olvidado. Pero es un asunto serio. Si tiene que llegar a ser expulsado de la iglesia, eso muestra lo serio que es pecar contra la iglesia. Ya he hablado varias veces de mi disciplina que el Señor hizo conmigo, que duró, en cuanto a la iglesia que estuve, duró un tiempo nomás, pero en cuanto a lo que el Señor trató conmigo, fueron muchos años. Lo serio que es pecar contra la iglesia. Tengan cuidado de esto, hermanos, porque esto muestra lo que significa la iglesia para el Señor. Entonces tengan cuidado de hablar mal de la iglesia. Un pastor publicó hace un tiempo atrás, ya no me acuerdo cuánto hace, dice, la facilidad con la que nosotros ponemos posteos, y me he cuidado yo también de darme cuenta, wow, cuidado, de cómo hablamos de la iglesia. Porque la iglesia hoy tal cosa y crítica, guarda, es la esposa de Cristo. ¿Te gustaría que hablen así de tu esposa por Facebook? No. Mucho ojo como hablamos de los miembros de la iglesia. Porque estamos hablando de lo que representa el cielo, ¿sí? También habla de lo serio que es ser un miembro comprometido de la iglesia. Jesús se propuso que las iglesias ejerzan una función judicial de parte del cielo. Cuando nos encontramos con personas que aseguran representar a Cristo con sus labios, pero viven negándolo, las iglesias deben evaluar cuidadosamente la evidencia y emitir un juicio. Usted como creyente, comprometido con su iglesia, va a tener que ejercer esta responsabilidad
de estar junto con la membresía y decir, ¿qué hacemos con fulano? Que profesa conocer a Cristo y vemos esto ahora. Y usted va a tener que estar ahí, participando de esa evaluación, ¿sí? ¿Es esta profesión de fe válida? ¿Es este un practicante verdadero del Evangelio? ¿Qué indica su testimonio? Y todo eso nos vamos a tener que preguntar y después tomar una determinación sobre eso, ¿verdad? Lo importante, queridos hermanos, que es para Dios también la salud espiritual de la iglesia enseña toda esta verdad. En la Biblia se compara el pecado con la levadura, por su rápido trabajo de descomposición pudriendo a la masa. Y el pecado, si nosotros no lo disciplinamos, termina siendo eso. Ya lo vimos en 1 Corintios 5. Por eso hay que disciplinar, para poder cuidar la pureza de la iglesia. El pecado contamina a la iglesia, la destruye, la vuelve inútil, inservible e indeseable para los propósitos de Dios. Tremendo que una iglesia llegue a ser indeseable para los propósitos de Dios, como pasó en la iglesia de la Odisea. Te vomitaré de mi boca. Pues es indeseable para los propósitos de Dios una iglesia que no cuida su pureza. Efesios 5, 25 y 27 dice así: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Noten lo que significa la iglesia para Cristo. La amó y se entregó por ella. Y eso no debe ser menor para nosotros, ¿sí? Y murió por ella para santificarla. Este es el propósito, para santificarla, la santificación de la iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y por eso es necesaria la disciplina, para que la iglesia mantenga la esencia de su naturaleza, la naturaleza santa de la iglesia. Cuando miramos a la iglesia desde la cruz, entendemos el porqué de la disciplina, que fuese santa y sin mancha. Y no podemos terminar este mensaje, hermanos, sin decir que la disciplina es una muestra de gracia y de amor. Hacía falta eso, pastor. Es una muestra de gracia y de amor, de verdad que sí lo es. Tiene que ser una iglesia muy mala para no disciplinar a sus miembros. Para decir, no me importa si vos vivís en desacuerdo con lo que profesás. Anda vos, si sos creyente, y no me importa. ¿Cómo que no te importa? Porque si no lo es, ¿a dónde va? La condenación. ¿Cómo que no te importa que vaya a la condenación? Me sorprende, hermanos, a veces que personas dentro de la iglesia evangélica, del ambiente evangélico, les cuesta mucho, especialmente padres con hijos pequeños que han estado de pequeños en la iglesia, han crecido y se han dado cuenta que nunca fueron salvos. Pero a los padres les cuesta reconocer eso de sus hijos. Y parece que cuestionar la realidad espiritual de sus hijos es como una ofensa. No, mi hijo es salvo, se oró. Pero ¿cómo está viviendo? ¿Vive como cristiano? ¿Y insistís en que es creyente? ¿No te das cuenta que si no lo es, porque se ve que no lo es, va camino al infierno? ¿No te importa eso? ¿Te importa más tu reputación como papá, de que no viste algo, de que tu hijo se vaya a la condenación? ¿No estás teniendo en cuenta eso? Por eso es una muestra de gracia y de amor. Noten cómo dice versículos 21 y 22. Entonces Pedro se le acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Cuántas oportunidades le vamos a dar antes de echarlo, no? Bueno, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y no es para tener un cuadernito 490. Vamos, vas por 300, te faltan. No es para eso. Es para decir, la gracia es abundante, estamos abiertos siempre que te arrepientas para el perdón. Siempre. Bueno, hay amor, sí, en la disciplina, hay siempre una disposición al arrepentimiento, a dar perdón al arrepentido, ¿verdad? La disciplina no busca destruir, sino dar oportunidades para el arrepentimiento y la restauración. Es una muestra de amor al que pecó, ¿sí? Es una muestra de amor porque queremos salvarlo de su pecado. El pecado es destructivo para una persona. Entonces, si lo miramos como el fariseo del pecado, nosotros tratamos de taparlo, ocultarlo, ¿no? Pero si lo miramos desde la gracia, es, no, líbrame de esto, es terrible esto. Estoy atado a este pecado, quiero que me libres, ayúdame a eso. La disciplina es una forma de cuidar a la iglesia, queridos hermanos, amándola como Cristo la amó. Busca la pureza de la iglesia. No solo ama al pecador,
sino también ama a la membresía porque quiere buscar la pureza de la membresía. La disciplina es una muestra de amor a Dios también. Este es el fin último de la disciplina, la gloria de Dios. Y quiero mencionar este ejemplo porque me resulta tan claro lo que significa la disciplina a los ojos de Dios y cómo está relacionado con su gloria. Cuando el sacerdote Elí, hermanos, en el Antiguo Testamento, algunos de ustedes recuerdan esto, no disciplinó a sus hijos que eran grandes y que eran sacerdotes y blasfemaban el nombre de Dios haciendo cosas horrendas en el templo. Dios le dijo esto al sacerdote Elí: has honrado a tus hijos más que a mí. Se trataba de la honra de Dios, la disciplina. Vos tenías que haberlo disciplinado con este motivo: honrarme a mí. La disciplina es una cuestión de la honra de Dios. Escuche lo que dice el texto, se los puse ahí porque eso es el mensaje de Dios para Elí en ese momento. Dice 1 Samuel 2, 29 al 30. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Pisoteado es hollar. Que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice: yo había dicho de tu casa y de la casa de tu padre que andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová, nunca tal yo haga, porque yo honraré a los que me honran. Si Elí hubiese hecho lo que tenía que hacer, que era sacar a los hijos del sacerdocio, con hijos grandes, casados, que estaban en el sacerdocio, no le podía dar un chachas en la cola, sino te sacamos del sacerdocio para que no sigas haciendo lío acá. Si hubiese hecho eso, estaba honrando a Dios, estaba poniendo el nombre de Dios en alto. Pero no lo hizo, pensó más en él que en la honra de Dios, ¿sí? En sus hijos más que en Dios. Yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y después, cuando el profeta Samuel tiene que volver a reiterarle este mensaje de Dios en capítulo 3, dice así: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que había dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado que la iniquidad de la casa de Elí no será jamás expiada, ni con sacrificio, ni con ofrenda. ¡Wow! ¡Qué serio que es la disciplina! Se trata de la honra de Dios, la disciplina, hermanos. ¿Por qué disciplinamos en la iglesia? ¿Por qué la iglesia tiene que cumplir esta responsabilidad? Por todos los motivos que dimos aquí, pero por uno que es supremo: la honra de Dios. Y esto es un buen mensaje para los papás, todos los papás acá. Cuando disciplinas a tus hijos, no se trata de ti, se trata de la honra a Dios. A Dios. Cuando hay pecado en la iglesia, lo primero que es afectado es la honra a Dios. Una iglesia que ejerce disciplina en forma bíblica pone a Dios en lo más alto, y por eso una iglesia bíblica ejerce disciplina. No porque son malos, sino porque la gloria de Dios está en juego. Por eso. Amado Dios, usa tu palabra en esta mañana, adiéstranos como una iglesia bíblica para funcionar de manera apropiada a la dignidad de tu nombre, a la grandeza de tu persona, y poder entender, Padre, que todo se trata de ti, todo se trata de ti en la iglesia. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.